Hola amigos, Julio Caballero, presidente de la Asociación Perú Opinión. Una vez más vamos a conversar sobre algunos temas que en el Perú son importantes y que para desgracia de la mayoría de gente nos inducen a no comentarlos. Nosotros, en los medios de comunicación, no tenemos noticias de desarrollo. Nosotros en los medios de comunicación tenemos noticias fatalistas que nos llenan de temores y noticias diarias que están cargadas de violencia y de letalidad. Sin embargo, cuando se sacan esas mismas noticias desde el punto de vista legal, que es la policía, por ejemplo, se hace culpable al defensor de la ley de lo que está pasando en la escena. Y eso ha generado una serie de contradicciones que a la gente de bien le está saboteando la perspectiva educativa con sus hijos. Entonces, nosotros, como ya lo hemos dicho en el pasado, no somos un centro de noticias. Nosotros lo que queremos es compartir con ustedes el aspecto noticioso de la vida, no las noticias. En este sentido, vamos a tener como principal sustento a la Constitución Política del Perú. Y con la Constitución Política del Perú, que es el pacto social que hay desde el año 93 por aprobación de un referéndum, el Perú tiene un orden tan bien establecido que los empresarios de muchas partes del mundo decidieron que podían venir a invertir, no a gastar, a invertir en el Perú y generar puestos de trabajo que hoy día cada vez hay menos. ¿Por qué? Porque hay la amenaza permanente de este gobierno de izquierda, que yo califico saboteadora y radical, de frenar la voluntad del empresario, del gran empresario, a apostar por su desarrollo invirtiendo en el Perú. Estamos viendo cómo a la minería se le está saboteando permanentemente para que no pueda producir. Cuando todos sabemos que la vieja minería, esa que contaminaba, que destruía, que estaba minando al país, dejó de existir en los 60s. Y que la minería del día de hoy es minería constructiva, de desarrollo. Tiene parámetros que el gobierno le pone. Ustedes sabían, por ejemplo, que si alguno de ustedes quiere poner un asiento minero, tiene que pasar por todo un proceso en el que al final termina constituyéndose en un convenio, y que en ese convenio usted tendría que ponerse de acuerdo con el gobierno la forma de pago de impuestos, la forma de pago del canon, la forma del manejo de los trabajadores, la forma del pago de sueldos, la forma del depósito bancario. Es en el convenio donde se pone el marco de cómo va a actuar esa compañía minera. Ya no hay la posibilidad de que la compañía minera saque un látigo y agarre latigazos al trabajador, que le dé como un bono, ponerle vivienda, ponerle un mercado, ponerle un colegio para los hijos. Ya eso es historia de la época del gobierno militar, año 68 al año 79. Ya es historia. Hoy día la minería es moderna. La minería tiene los parámetros que necesita para desarrollarse. Y para nuestra desgracia, este gobierno no le indica eso a nadie. Y todo está acá. Todo está acá. Entonces la gente no sabe cómo construir su opinión. Todo el mundo inventa cuál es el marco para el desarrollo de la minería moderna. Porque no hay un ministro que informe al ciudadano cómo se desarrolla un proyecto minero. Para tener una licencia minera en el Perú, normalmente pasa entre 6 meses y 2 años para que te entreguen la autorización de desarrollo del complejo minero. No es inmediato. Cuando usted va
a una municipalidad a pedir una licencia de funcionamiento, probablemente esa licencia de funcionamiento se pueda demorar entre 5 y 20 días. En el tema de una mina son 2 años. 2 años que los dueños de la compañía minera, sea dueño, que es muy difícil, sea corporación minera o sea la asociación o sociedad de complejos mineros, puedan desarrollar el proyecto minero. Y para eso tienen que tener aprobación de la comunidad campesina, aprobación del Ministerio de Energía y Minas, aprobación del Ministerio de Industria, aprobación de la municipalidad, vistos buenos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que se transporte el material extraído del subsuelo o del suelo del complejo minero. A poner una mina en el Perú, uno de los países más ricos en la producción de concentrados en el planeta, no es fácil, es complicado. Y cuando se logra, puede aparecer un gobierno que a gusto de sus ministros o de su presidente puede decir: la concesión ha sido suspendida. Pero tiene las autorizaciones, todas sí las tiene. ¿Y por qué las ha suspendido? Porque la comunidad no quiere que haya el proyecto minero. Discúlpenme, presidente, la comunidad hace 2 años autorizó que hubiera la aprobación de la licencia para el desarrollo del proyecto minero. Hoy día no puede dar marcha atrás. El problema es que en el Perú todo lo que es desarrollo tiene la contraparte. ¿Y la contraparte cuál es? Un grupo mafioso que controla a las comunidades campesinas. Ese grupo mafioso tiene su sesgo político también. Y tiene a sus abogados que no ganan 1.000 soles, 2.000 soles, que ganan miles de dólares por el pacto con el sesgo político para que las cosas sean manejadas de una manera brutal. Entonces, después, cuando el proyecto minero ya se va a desarrollar, tienen que haber mesas de diálogo, cuando ya no tendrían que haberlas. Ya la comunidad en meses anteriores autorizó, vio cómo iba a ser el asunto, se les explicó, se les puso sobre la mesa cómo iba a ser todo el desarrollo y la compañía, la empresa minera, se comprometió a eso. Y eso es minería moderna. El Perú se ve perjudicado por todos los cierres o paros de las compañías mineras, no solo porque dejan de producir mineral, sino porque el precio del mineral lo controlan otros países. Entonces el Perú, siendo rico, como dice el presidente impuesto del Perú, se convierte en un país mendigo, que no tiene posibilidades para defender a su sociedad, porque no saben muy bien qué cosa es este pacto social, que es la Constitución del Perú. El gobierno no se ha preocupado en que los estudiantes de colegio, de educación inicial y de educación secundaria y de educación superior sepan qué cosa es la Constitución. En la Constitución están las reglas del partido. Cuando un muchacho entra a jugar fútbol en una cancha de fútbol, tiene que conocer las reglas. Si no, la cancha de fútbol podría convertirse en un campo de box. El muchacho tiene que conocer las reglas. En este caso, los peruanos tenemos que conocer las reglas. Y si no conocemos las reglas, viene pues un improvisado que dice que es maestro, que además es un activista sindicalista, y nos hace creer que puede ser presidente de la República, y gente que no tiene idea de lo que es el pacto social, termina votando por él. Para después sufrir la decepción de ver que ni siquiera sabe hablar. ¿Y qué descubrimos después? Que 7 años ha tenido licencia sindical. O sea, no le enseñaba a nadie nada. ¿Ustedes se imaginan al profesor de sus hijos diciendo de entrar, salir afuera,
subir arriba, bajar abajo. ¿Se imaginan a un profesor de ese nivel con sus hijos? Lo que está sucediendo en este momento, que además estamos sufriendo problemas de pandemia, es que los niños que van a colegios privados de alta gama, hoy día ya tienen mayor distancia con los niños que están estudiando en un colegio de educación fiscal. Los niños que han estado recibiendo educación vía la internet, si no tienen un programa sostenible educativo, con la justa se van a aprender las normas de tránsito y tal vez logren alquilar un taxi para salir a hacer taxi. El problema es que el policía va a tener el mismo problema. El problema es que el abogado va a tener el mismo problema. El problema es que el ingeniero va a tener el mismo problema. Y a eso hemos sido condenados, a que la educación sea brutalmente infiltrada y se haya sesgado de tal manera que los niños estén siendo infiltrados con una ideología que no es producto de la voluntad del pueblo peruano. Pongamos un poco orden. Hemos visto que el Congreso ha sacado prácticamente una ley y que está esperando que el presidente de la República la ratifique y la firme, y hoy día la presidenta del Consejo de Ministros ha observado la ley. ¿De qué estoy hablando? Que el Congreso tenga que ser consultado por el Poder Ejecutivo para poder recurrir a un referéndum, cualquiera que sea. ¿Se acuerdan del referéndum que nos hizo el señor Vizcarra? Durante 2 meses nos decía sí, 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 sí. Los últimos 15 días o 20 días nos dijo sí, 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 no. Y el pueblo peruano, en su vasta inteligencia y cultura, se dio cuenta que tenía que marcar de esa manera. Sí, 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 no. Pero no saben por qué votaron. No lo saben. El problema que estamos sufriendo en el Perú es que el señor Vizcarra sacó de las posibilidades del peruano de reelegir a sus congresistas, a gente que sabe ser congresista. Y hoy día tenemos un Congreso con serias limitaciones por esa razón, porque tenemos a 120 principiantes y a 10 que saben un poco. Por eso es que hay bancadas que no votan como ellos sienten que deben votar, sino votan porque alguien en un WhatsApp les dice que vote verde. Ni siquiera les dice a favor o en contra, sino que vote verde, o vote rojo, o que vote ámbar. Porque en el Perú, esa voluntad de querer hacer que el alumno, el muchacho, el niño, aprenda a pensar, ha desaparecido. En el Perú, estamos yendo por lo más fácil. ¿Qué dice alguien? Y si ese alguien dice verde, voto verde. Hay pocas bancadas que tienen posición partidaria. Las bancadas que tienen posición partidaria conversan entre ellos, analizan la situación y emiten voto. Pero eso no pasa con todos. Como les he dicho, la mayoría de bancadas votan porque alguien les dice por qué y cómo votar. Y pocas son las que votan por haberse puesto de acuerdo para sacar adelante algo que beneficie al país, no al interés del dueño del partido, al país. Esta ley, que ha sido observada por la presidenta del Consejo de Ministros y que ha sido devuelta al Congreso, si se atiende a la Constitución, en el artículo 206 de la Constitución, esa ley puede ser aprobada por número mínimo de votos, que es el que se necesita, y si es sometida a la votación en 2 legislaturas ordinarias.
Y el presidente de la República no puede hacer absolutamente nada porque lo que el Congreso convierte en ley no puede ser observado por el presidente de la República. ¿A qué me refiero? El Ejecutivo no puede impedir que el Poder Legislativo cumpla con su función de legislar. En el Perú, las leyes que son pedidas por el Ejecutivo tienen que ser ratificadas por el Congreso, si no, no tienen valor. Los decretos de urgencia tienen que ser aprobados por el Congreso, si no, no tienen valor. Pero esto, ninguna autoridad competente se le explica al público. Lo mantienen en más o menos el oscurantismo. El congresista no va a ganar más plata o menos plata si no explica o si sí explica esto al público. El presidente de la República tampoco y los ministros tampoco. Esto debería ser por la voluntad de hacer que el peruano sea mejor. Nosotros, en esta asociación Perú Opinión, queremos que el peruano sea mejor. Y por esa razón, esta pantalla es para que quien nos está viendo y escuchando pueda contactarse con nosotros y hacer la opinión que quiera hacer del programa. Si la opinión no es soez, la pondremos en pantalla. No importa que sea a favor o en contra, tiene que tener por lo menos un mínimo de educación, respeto. Nosotros sí creemos en los patrones morales, sí tenemos norma ética, sí queremos que el pueblo peruano sea mejor, sí queremos que tengamos la oportunidad de salir adelante porque hemos pensado que eso nos conviene más como ciudadanos. ¿Queremos cambiar algún artículo de la Constitución? Hablemos con nuestro representante. Por favor, no se trata de estar hablando mal de los congresistas. Se trata de tomar la decisión. Yo voté por este señor o por esta señora, ir al Congreso, pedir una cita y hablar con ese señor o esa señora y decirle: yo voté por ti porque creo en ti. Y tú me dijiste que esto es lo que se iba a sacar adelante y no lo estás haciendo. Tú me dijiste que ibas a ir en contra del sesgo político y no lo estás haciendo. Esa visita tuya va a quedar registrada en el Congreso. Y tú vas a poder entrar a las redes sociales y vas a poder decir: he estado en el Congreso porque iba a reclamarle a mi representante. Es muy fácil decir el Congreso lo está haciendo mal. No, lo está haciendo mal tu representante, que a la hora de votar, vota por lo que quiere el dueño del partido y no por lo que tú le has encomendado hacer. Tú le has encomendado que te represente y no te está representando. Mantener a un gobierno que está saboteando la economía del país y que te va a empezar a llenar de impuestos como ya lo hizo con el impuesto vehicular nuevo, lo que va a hacer es que vuelvas a tener que ir a buscar a un basural comida. Es duro lo que estoy diciendo, pero yo lo he visto. Cuando era la Constitución del 79 y antes con la Constitución del 33, yo lo he visto. He llevado a uno de mis hijos a que vea cómo él preparaba una deliciosa comida hecha en casa y en un botadero había gente abriendo bolsas con arroz podrido para comer. Él aprendió. ¿Tenemos que llegar a ese extremo? Queridos amigos, quisiera hacerles un comentario adicional, aparte de lo que he estado diciendo, sobre el tema de la vacunación. Yo soy una de las personas que se ha vacunado 3 veces. Ya tengo el refuerzo. Tengo mi carnet sanitario. Me parece que es nauseabundo tener que mostrar el carnet sanitario para poder entrar a comprar o ir a visitar a mi médico a un centro médico y que en la puerta me exijan que muestre el carnet. Y si no lo llevé o no lo tengo, no puedo ver a mi médico. Y si estoy sufriendo un infarto, pues me moriré en la vereda, porque no puedo entrar a ver a mi médico. O al médico que me atienda en el Casimiro Ulloa, por poner un ejemplo de un hospital abierto a todos. No poder entrar porque no tengo el carnet. O sea, estamos en una época de corte hitleriano
en que si no teníamos la estrella de David en el pecho, podían meternos presos. ¿Eso es este gobierno? ¿Por eso votaste tú que eres pobre y querías ser rico? ¿Así son las cosas? Pues no. El Perú no tiene que ser obligado a mostrar ningún documento que lo garantice como peruano de primer nivel. O todos somos peruanos, o el señor que está sentado en Palacio de Gobierno cuando no está en Breña, que se vaya a su casa. Acá, o nos respetan a todos, o el que nos falte el respeto se tiene que ir a su casa. Les agradezco su atención y espero que sepan comprender que estamos tratando de llevar la voz de reclamo ante la injusticia que se está cometiendo con nosotros. Perú Opinión, Julio Caballero, al servicio del Perú. Muchas gracias.